Mi hermana me humilló delante de toda la familia durante la celebración del aniversario de mis padres, diciéndole a todos que yo era una fracasada que nunca había logrado nada en la vida, mientras su esposo perfecto ganaba el doble que yo y podía mantenerla como una reina. Lo que no sabía era que desde hacía 3 meses, yo era la nueva directora regional de la empresa donde trabajaba su esposo, y al día siguiente tendría que presentarse en mi oficina para una evaluación de desempeño que podría cambiar su vida para siempre. Las copas de vino tinto se derramaron sobre el mantel blanco cuando mi hermana Adriana se puso de pie en la mesa principal, alzando su copa con esa sonrisa cruel que conocía desde la infancia. Los 50 invitados se quedaron en silencio absoluto, esperando su brindis. En lugar de honrar a nuestros padres, decidió usar ese momento para destrozarme públicamente. Sus palabras cortaron como cristales. Por Elena, mi hermana mayor, quien a los 32 años sigue viviendo sola, sin esposo, sin hijos, y trabajando en empleos que ni siquiera puede mantener por más de 2 años. El murmullo incómodo de los familiares llenó el salón, pero ella continuó, saboreando cada sílaba venenosa. Yo había regresado a la ciudad natal después de años trabajando en la capital, donde había construido una carrera sólida en recursos humanos corporativos. Nadie en la familia sabía exactamente qué hacía, solo que trabajaba para una empresa grande. Adriana siempre había sido la favorita, la que se casó joven con Ricardo, un ingeniero que parecía tenerlo todo resuelto. Durante años, había tolerado sus comentarios condescendientes, sus comparaciones constantes, la forma en que mis padres celebraban cada uno de sus logros, mientras los míos pasaban desapercibidos. Pero esa noche, mientras la observaba disfrutar mi humillación pública, algo cambió dentro de mí. Lo que ella no sabía era que yo tenía en mis manos el poder de cambiar su vida perfecta en cuestión de horas. La celebración del 50º aniversario de mis padres se había convertido en el escenario perfecto para que Adriana ejecutara su plan de humillarme delante de toda la familia extendida. Había alquilado el salón de eventos más elegante de la ciudad, contratado al mejor servicio de catering, y se había asegurado de que cada detalle fuera perfecto. Todo para presumir su estatus como la hija exitosa, casada con el esposo ideal, mientras yo representaba el fracaso familiar. Elena siempre fue diferente, continuó Adriana, paseando su mirada por los rostros incómodos de tíos, primos y amigos de la familia. Mientras yo me enfocaba en construir una familia estable, ella andaba de ciudad en ciudad, cambiando de trabajo como quien cambia de ropa. Ricardo y yo hemos hablado muchas veces sobre esto, ¿verdad, amor? Su esposo asintió mecánicamente desde su asiento, evitando mi mirada. Él gana más en un mes de lo que Elena probablemente gana en 3. Nosotros podemos permitirnos esta celebración, podemos darles a nuestros padres la fiesta que se merecen, porque sabemos lo que significa el trabajo duro y la responsabilidad. Los murmullos se intensificaron. Vi cómo mi tía Carmen se removía incómoda en su silla, como mi primo Miguel bajaba la vista a su plato. Mis padres, sentados en la mesa principal, parecían paralizados entre el orgullo por la generosidad de Adriana y la incomodidad por la forma en que me estaba atacando. Mi madre me lanzó una mirada de disculpa, pero no dijo nada. Nunca lo hacía cuando Adriana tomaba el control. Pero bueno, dijo Adriana, levantando nuevamente su copa. No todos podemos ser bendecidos con la misma suerte en la vida. Algunos nacemos para liderar, otros para seguir. Algunos para construir familias sólidas, otros para seguir buscando su lugar en el mundo a los 32 años. La risa nerviosa que siguió fue como sal en una herida abierta. En ese momento, Ricardo se veía visiblemente incómodo. Durante los últimos meses, había notado ciertos cambios en su comportamiento en la oficina. Llegaba más temprano, se quedaba más tarde. Parecía más ansioso durante las reuniones. Como nueva directora regional, había estado revisando los expedientes de todo el personal, incluido el suyo. Su desempeño había declinado notablemente en el último año. Había recibido varias quejas de clientes por retrasos en los proyectos, y su supervisor directo había expresado preocupaciones sobre su actitud. Lo que más me había llamado la atención era un reporte reciente sobre gastos no autorizados en su cuenta de viáticos corporativos. Ricardo ha sido ascendido 3 veces en los últimos 5 años. Continuó Adriana, acariciando el brazo de su esposo. La empresa lo valora tanto que le dieron un auto nuevo el año pasado. Nosotros podemos planear vacaciones a Europa, podemos pensar en comprar una casa más grande, podemos darles nietos a nuestros padres en un ambiente estable. Eso es lo que significa tener un esposo responsable, no como algunas que siguen saltando de aventura en aventura sin rumbo fijo. Ricardo se removió aún más en su asiento. Sus ojos evitaban no solo mi mirada,
sino la de todos en la mesa. Había algo en su expresión que no encajaba con el retrato perfecto que Adriana estaba pintando. Durante las últimas semanas en la oficina, lo había visto llegar tarde varias veces. Había recibido reportes de que se ausentaba por largas horas sin explicación, y su supervisor había mencionado que parecía distraído durante las presentaciones importantes. Y hablando de responsabilidad, dijo Adriana, dirigiéndose directamente a mí. Elena, ¿cuánto tiempo planeas quedarte en casa de papá y mamá esta vez? Porque entiendo que has estado, entre trabajos, otra vez. La forma en que pronunció entre trabajos fue como una bofetada pública. Ricardo y yo estábamos comentando que quizás podrías considerar algo más estable, tal vez algo en servicio al cliente, o ventas retail, algo que vaya más con tus habilidades. Las miradas de compasión de algunos familiares me dolían casi tanto como las palabras de Adriana. Durante años, había mantenido un perfil bajo sobre mi carrera, evitando hablar de mis logros porque sabía que eso solo intensificaría su competitividad. Pero el precio de esa discreción había sido permitir que ella construyera esta narrativa donde yo era la hermana fracasada y ella la exitosa. De hecho, continuó Adriana, Ricardo conoce al director de recursos humanos de su empresa. Podrías aplicar para algún puesto de nivel básico. No será nada glamoroso, pero al menos tendrías un ingreso estable por primera vez en años. Se volvió hacia su esposo. ¿Verdad, amor? Podrías hablar con tu jefe sobre Elena. Ricardo se quedó completamente inmóvil. Su copa de vino temblaba ligeramente en su mano, y por primera vez en toda la noche, nuestras miradas se cruzaron directamente. Había algo en sus ojos, reconocimiento, pánico, que no pude interpretar completamente. Pero vi cómo tragaba saliva con dificultad antes de responder con una voz apenas audible. Sí, podría preguntar. Perfecto, exclamó Adriana, aplaudiendo. ¿Ves, Elena? A veces solo necesitas la ayuda de familia que sí sabe cómo funcionan las cosas en el mundo real. Ricardo tiene contactos, tiene influencia, no como cuando andas sola por ahí, enviando currículums a empresas donde nadie te conoce. Fue en ese momento cuando decidí que había escuchado suficiente. Me levanté lentamente de mi silla, tomé mi copa de vino, y caminé hacia donde estaba mi hermana. Todos los ojos estaban sobre mí, esperando probablemente que saliera corriendo o que explotara en lágrimas. En lugar de eso, alcé mi copa y dije con una sonrisa tranquila, «Gracias, Adriana, por este esclarecedor discurso. Realmente ha sido revelador escuchar tu perspectiva sobre mi vida y mi carrera». Hice una pausa, mirando directamente a Ricardo. Especialmente considerando que mañana tengo una reunión muy importante en la oficina. Una reunión que podría cambiar muchas cosas. Ricardo palideció visiblemente. Sus nudillos se pusieron blancos de la fuerza con que agarraba su copa. Adriana, sin embargo, no captó la tensión en el aire. «Bueno, espero que sea para algo mejor que tus trabajos anteriores», dijo con condescendencia. «Aunque a esta altura, cualquier cosa sería una mejora». «Oh, créeme», respondí, sin dejar de mirar a Ricardo. «Va a ser mucho mejor de lo que cualquiera en esta mesa podría imaginar». Y con esa promesa flotando en el aire como una tormenta que se aproxima, regresé a mi asiento, sabiendo que las próximas 24 horas cambiarían todo para la familia perfecta de mi hermana. El resto de la noche transcurrió en una tensión palpable. Ricardo apenas probó su comida, respondía con monosílabos cuando le hablaban, y evitaba mi mirada a toda costa. Adriana, eufórica por lo que consideraba su victoria completa, continuó haciendo comentarios sobre mi futuro laboral y sobre cómo ella y Ricardo estaban considerando remodelar su casa. No tenía idea de que las próximas horas traerían una revelación que destrozaría su mundo perfecto. Cuando la celebración terminó, me despedí de mis padres con besos en la mejilla y una promesa de llamarlos pronto. Adriana me alcanzó en el estacionamiento. «Elena, no quiero que pienses que fui dura contigo. Solo creo que necesitas un poco de orientación realista». Su sonrisa era la de alguien que acababa de ganar una batalla decisiva. «Ricardo realmente puede ayudarte. Tiene muy buena relación con sus supervisores». «Estoy segura de que la tiene», respondí subiendo a mi auto. «Nos vemos pronto, Adriana. Muy pronto». Mientras conducía de regreso a mi hotel esa noche, no pude evitar repasar cada palabra venenosa que había salido de la boca de mi hermana. 28 años llevaba soportando esto. Desde que éramos niñas, Adriana había perfeccionado el arte de hacerme quedar mal para brillar ella. En el colegio, cuando yo ganaba concursos de matemáticas, ella se las arreglaba para organizar una obra de teatro el mismo día.
Cuando me gradué con honores de la universidad, ella anunció su compromiso durante mi fiesta de graduación. Y ahora, a los 32 años, había convertido el aniversario de nuestros padres en su show personal para humillarme. Pero esta vez era diferente. Esta vez, yo tenía cartas que ella ni siquiera sabía que existían. 3 meses atrás, había aceptado el puesto de directora regional de recursos humanos en Constructora Méndez, una de las empresas de ingeniería más prestigiosas del país. El proceso de selección había sido riguroso. 5 rondas de entrevistas, presentaciones ante la junta directiva, verificación exhaustiva de referencias. Cuando finalmente me ofrecieron el puesto, con un salario que triplicaba lo que Adriana imaginaba que yo podía ganar, decidí mantenerlo en secreto hasta estar completamente establecida en el rol. La ironía era deliciosa. Ricardo llevaba 4 años trabajando en esa misma empresa, en el departamento de proyectos especiales. Durante mi primera semana revisando archivos de personal, su nombre había aparecido en mi escritorio como parte de una evaluación rutinaria de desempeño. Al principio, había considerado declararme en conflicto de interés y transferir su caso a otro supervisor, pero cuando comencé a revisar su expediente, descubrí irregularidades que no podía ignorar. Los últimos 6 meses de reportes mostraban un patrón preocupante: llegadas tardías, ausencias sin justificar, 3 quejas formales de clientes por retrasos en entregas, y lo más grave, discrepancias en sus reportes de gastos que bordeaban la malversación. Ricardo había estado inflando sus facturas de viáticos, cobrando comidas que nunca había tenido, hoteles donde nunca se había hospedado, kilometraje por viajes que nunca había realizado. En total, había defraudado a la empresa por más de $8,000 en los últimos 8 meses. Esa información había estado en mi escritorio durante semanas, esperando una decisión. Según el protocolo estándar, debería haberlo reportado inmediatamente al departamento legal para iniciar un proceso disciplinario que, inevitablemente, terminaría con su despido y posibles cargos criminales. Pero algo me había detenido. Tal vez era la última chispa de lealtad familiar, o tal vez simplemente no quería ser yo quien destruyera el matrimonio de mi hermana. Hasta esa noche. Hasta que Adriana decidió convertir el aniversario de nuestros padres en una ejecución pública de mi autoestima, presumiendo sobre lo perfecto que era su esposo y lo patética que era mi existencia. Al llegar al hotel, abrí mi laptop y revisé nuevamente el expediente de Ricardo. Las evidencias estaban todas ahí. Copias de facturas falsificadas, reportes de gastos inconsistentes, testimonios de supervisores sobre su deterioro laboral. Tenía todo lo necesario para justificar su despido inmediato, pero una idea mejor comenzó a formarse en mi mente. A las 7 de la mañana siguiente, envié un email a Ricardo citándolo para una reunión urgente en mi oficina a las 10. El asunto del mensaje era simple: evaluación de desempeño. Asunto confidencial. No mencioné mi identidad como su nueva supervisora, solo firmé como E. Rodríguez, directora regional RH. También envié un segundo email al supervisor directo de Ricardo, Carlos Mendoza, solicitando que asistiera a la reunión para discutir irregularidades en el departamento que requerían atención inmediata. Carlos había sido quien originalmente había escalado las preocupaciones sobre Ricardo hasta mi oficina. Llegué a la oficina a las 8, 2 horas antes de la reunión. El edificio de Constructora Méndez ocupaba 20 pisos de una de las torres más modernas del distrito financiero. Mi oficina estaba en el piso 18, con ventanas que daban a toda la ciudad. Durante los últimos 3 meses, había trabajado arduamente para ganarme el respeto de mis colegas y subordinados. El equipo de recursos humanos que ahora dirigía incluía a 12 profesionales, y manejábamos un presupuesto anual de $3 millones. A las 9:30, Carlos llegó a mi oficina con una carpeta bajo el brazo. Era un hombre de 50 años, ingeniero civil con 25 años en la empresa, conocido por su honestidad brutal y su cero tolerancia hacia la incompetencia. «Elena, gracias por finalmente abordar el tema de Ricardo», dijo, sentándose frente a mi escritorio. Había estado esperando que Recursos Humanos tomara cartas en el asunto. Su rendimiento ha sido deplorable, y las quejas de clientes están empezando a afectar la reputación de todo el departamento. «Cuéntame exactamente qué has observado», le pedí, aunque ya conocía la información de los reportes. Llegadas tardías constantes, salidas tempranas sin autorización, calidad de trabajo por debajo de los estándares mínimos. El mes pasado, entregó los planos del proyecto Riverside, con errores tan básicos que el cliente amenazó con cancelar el contrato. Tuve que asignar a otros 2 ingenieros para corregir su trabajo en tiempo récord. Carlos abrió su carpeta y sacó varios documentos. Pero lo que más me preocupa es su actitud.
Cuando le hago observaciones sobre su desempeño, se pone defensivo, hace excusas, culpa a otros por sus errores. Ya no es el empleado dedicado que era hace 2 años. ¿Has documentado todas estas incidencias? Por supuesto. Tengo reportes escritos de cada problema, correos electrónicos donde he intentado orientarlo, y las quejas formales de 3 clientes diferentes. Me pasó una carpeta gruesa. Elena, sé que estas decisiones son difíciles, pero Ricardo se ha convertido en un lastre para el equipo. Los otros ingenieros están empezando a resentir que él reciba el mismo salario mientras ellos cargan con su trabajo adicional. Exactamente a las 10 en punto, mi asistente anunció por el intercomunicador: Señora Rodríguez, el ingeniero Ricardo Morales está aquí para su cita. Que pase, respondí, y me preparé para el momento que había estado anticipando desde la humillación de la noche anterior. Ricardo entró a mi oficina con la confianza del hombre que creía estar asistiendo a una reunión rutinaria con algún burócrata de recursos humanos. Llevaba su traje gris favorito, el mismo que había usado en la celebración, y una sonrisa profesional ensayada. Pero en el momento en que nuestras miradas se encontraron, su expresión cambió dramáticamente. La sonrisa se desvaneció. Su rostro palideció. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock, confusión y lo que claramente era pánico creciente. Se quedó paralizado en la entrada de mi oficina, como si no pudiera procesar completamente lo que estaba viendo. «Buenos días, Ricardo», dije con mi voz más profesional, gesticulando hacia la silla frente a mi escritorio. «Por favor, toma asiento. Tenemos mucho de qué hablar». Él se movió como un autómata, claramente luchando por comprender la situación. Sus ojos saltaban entre mi rostro, la placa con mi nombre en el escritorio que decía Elena Rodríguez, directora regional, y Carlos, quien lo observaba con una expresión severa. «Elena, no entiendo. ¿Qué estás haciendo aquí?». Logró balbucear finalmente. «Trabajo aquí, Ricardo. De hecho, soy tu nueva supervisora. Llevo 3 meses en este puesto». Mantuve mi tono completamente profesional, aunque por dentro estaba disfrutando cada segundo de su desconcierto. «Y tú estás aquí porque necesitamos discutir tu desempeño laboral y algunas irregularidades que han llegado a mi atención». Ricardo se hundió en la silla como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Pero tú, anoche dijiste que estabas buscando trabajo. Adriana dijo muchas cosas anoche, interrumpí, incluyendo que tú ganabas más en un mes de lo que yo gano en 3. Eso fue particularmente interesante, considerando que mi salario mensual es de $12,000, mientras que el tuyo, según tus archivos, es de 4,500. El color se drenó completamente de su rostro. Carlos tosió discretamente, pero pude ver que estaba luchando por contener una sonrisa. «Ricardo», continué, abriendo la carpeta con su expediente, «estamos aquí porque tu desempeño en los últimos 8 meses ha caído muy por debajo de los estándares aceptables de la empresa. Pero antes de discutir eso, necesito abordar un asunto más serio». Saqué las copias de sus reportes de gastos fraudulentos y las coloqué ordenadamente sobre el escritorio frente a él. Pude ver cómo sus ojos se movían frenéticamente sobre los documentos, reconociendo inmediatamente lo que estaba viendo. «Estos son tus reportes de viáticos de los últimos 8 meses. Como puedes ver, he marcado en rojo las discrepancias». Mi voz se mantuvo fría y profesional. «Hoteles donde nunca te registraste, restaurantes que no visitaste, kilometraje por viajes que nunca realizaste. En total, has defraudado a esta empresa por $8,300. Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus manos temblaban visiblemente mientras tomaba uno de los documentos. «Elena, yo puedo explicar», empezó, pero levanté mi mano para silenciarlo. «En circunstancias normales, este tipo de fraude resultaría en despido inmediato y cargos criminales. Sin embargo, he decidido ofrecerte una alternativa». Hice una pausa, disfrutando el suspense. «Puedes renunciar voluntariamente hoy mismo, sin referencias pero sin cargos legales, o puedo proceder con el protocolo estándar para casos de malversación». La respiración de Ricardo se había vuelto superficial y rápida. «Elena, por favor, mi familia. Adriana no sabe nada de esto. Por favor, tu familia». Repetí las palabras lentamente. «Qué interesante que la menciones. Anoche tu esposa parecía muy segura de que tú tenías influencia en esta empresa, que podrías conseguirme un trabajo aquí. Incluso sugirió que hablaras con tu jefe sobre mí». Carlos ya no pudo contener su risa. «Bueno, técnicamente él puede hablar contigo sobre Elena. De hecho, eso es exactamente lo que está haciendo ahora mismo. Hay una tercera opción», continué, ignorando la intervención de Carlos. «Puedes mantener tu trabajo, pero bajo condiciones muy específicas. Primero, reembolsarás cada centavo que has robado,
en cuotas mensuales que se deducirán directamente de tu salario. Segundo, estarás en periodo de prueba por 1 año, durante el cual cualquier infracción menor resultará en despido inmediato. Tercero, y esto es no negociable, le dirás toda la verdad a tu esposa sobre tu situación laboral y financiera. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. Elena, por favor, no puedo. Si Adriana se entera de que he estado mintiendo sobre mi posición, sobre el dinero, ella. ¿Ella qué, Ricardo? ¿Se dará cuenta de que su matrimonio perfecto está construido sobre mentiras? ¿Entenderá que todas esas presunciones sobre su superioridad financiera eran falsas? Me incliné hacia adelante, porque eso es exactamente lo que va a pasar, de una manera u otra. El silencio en la oficina era sepulcral. Ricardo se veía completamente derrotado, como un hombre que acababa de ver su mundo entero colapsar en cuestión de minutos. Tienes hasta las 5 de la tarde para decidir, le dije finalmente. Puedes presentar tu renuncia, aceptar mi oferta o enfrentar las consecuencias legales. Pero antes de que te vayas, hay algo más que necesitas saber. Abrí el último documento en su expediente, su evaluación de desempeño preliminar. Independientemente de lo que decidas sobre el fraude, tu trabajo ha sido inaceptable. Carlos ha documentado múltiples quejas de clientes, errores costosos y una actitud que está afectando la moral de todo el departamento. Incluso si decides quedarte y reembolsar el dinero, tendrás que demostrar una mejora dramática en tu desempeño, o estarás buscando un nuevo trabajo dentro de 6 meses de todas formas. Ricardo se puso de pie temblorosamente, claramente luchando por mantener su compostura. ¿Por qué? Preguntó con voz quebrada. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Es por lo que Adriana dijo anoche? Lo miré directamente a los ojos. Ricardo, esto no tiene nada que ver con venganza personal. Estos problemas existían mucho antes de anoche. Tu expediente habla por sí mismo. Lo que pasó ayer simplemente me ayudó a decidir que ya no tenía motivos para protegerte o buscar alternativas creativas para salvar tu carrera. Pero ella no sabía que tú... Empezó. Exacto. Ella no sabía, y basándose en esa ignorancia, decidió humillarme públicamente, presumir sobre tu éxito ficticio, y sugerir que yo necesitaba tu ayuda para conseguir un trabajo básico en tu empresa. Sonreí fríamente. Ahora la realidad es que tu carrera está en mis manos, y la decisión sobre qué hacer contigo será completamente mía. Ricardo salió de mi oficina como un hombre en estado de shock, llevando consigo los documentos que detallaban sus opciones. Carlos se quedó unos minutos más para repasar los próximos pasos del procedimiento. Elena, dijo antes de irse, sé que esto debe ser complicado para ti, siendo familia política, pero has manejado la situación con absoluto profesionalismo. Ricardo necesitaba esta confrontación desde hace meses. Después de que Carlos se fue, me quedé sola en mi oficina, observando la ciudad a través de las ventanas. En algún lugar ahí afuera, Adriana estaba probablemente planeando su próxima compra, segura de su superioridad financiera y social. No tenía idea de que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar. Mi teléfono sonó a las 3 de la tarde. Era Ricardo. Elena, su voz sonaba rasposa, como si hubiera estado llorando. Acepto tus condiciones. Voy a quedarme, reembolsar el dinero y le diré todo a Adriana. Excelente decisión, Ricardo. Te veré mañana a las 8 en punto para firmar el acuerdo y establecer el cronograma de pagos. Y Ricardo, hice una pausa. La conversación con Adriana debe suceder este fin de semana. El lunes quiero un reporte escrito confirmando que ella está completamente informada sobre tu situación real. Sí, entiendo. Colgué el teléfono y sonreí. La verdadera diversión estaba por comenzar. El sábado por la mañana recibí la primera llamada de Adriana. Su voz era una mezcla de furia, confusión y pánico. Elena, ¿qué diablos le hiciste a Ricardo? Llegó a casa ayer llorando como un bebé, diciendo que tú eres su jefa y que está en problemas en el trabajo. Su tono agudo atravesaba el teléfono como una sirena. Buenos días, Adriana. Respondí calmadamente, sirviendo mi café matutino. Ricardo simplemente me puso al día sobre su situación laboral. Pensé que ya lo sabías, considerando lo bien informada que estabas anoche sobre su éxito profesional. No me vengas con sarcasmos. Él dice que ha estado mintiendo sobre su salario, que está en problemas por algo sobre gastos, que tú lo amenazaste con despedirlo. Su respiración era agitada. Esto tiene que ser algún tipo de venganza porque me molestaste anoche. Adriana,
Los problemas de desempeño de Ricardo están documentados desde mucho antes de anoche. Su supervisor directo ha estado reportando irregularidades durante meses. Mi trabajo es supervisar a todos los empleados de mi región, incluido tu esposo. Pero tú sabías. Sabías que él trabajaba ahí cuando me dejaste hablar sobre su éxito. Me hiciste quedar como una idiota. No, Adriana. Tú te hiciste quedar como una idiota al presumir sobre cosas que claramente no conocías. Yo simplemente no te corregí. Hubo un silencio largo antes de que su voz regresara, más baja pero cargada de veneno. Esto es patético, Elena. Usar tu posición para atacar a mi familia porque estás celosa de mi matrimonio. ¿Celosa? Me reí genuinamente. Adriana, tu matrimonio está construido sobre mentiras. Ricardo ha estado inflando su salario, mintiendo sobre su posición, e incluso robando dinero de la empresa para mantener una imagen que no puede costear. Si hay algo patético aquí, es la base sobre la cual has construido toda tu superioridad. Eso no es cierto. Ricardo es un ingeniero respetado. Tiene un auto de la empresa. Tenía un auto de la empresa. Se lo quitaron hace 2 semanas debido a su mal desempeño. ¿No te parece extraño que últimamente esté usando tu auto para ir al trabajo? Otro silencio. Pude escuchar su respiración acelerada mientras procesaba esta información. Adriana, el salario real de Ricardo es de $4,500 al mes. No los 8,000 que te ha estado diciendo. No tiene influencia en la empresa. De hecho, está a una infracción menor de ser despedido. Y durante los últimos 8 meses, ha estado robando dinero de viáticos para mantener el estilo de vida que ustedes no pueden permitirse realmente. Mentirosa. Puedes preguntarle directamente. De hecho, es obligatorio que te diga toda la verdad como parte del acuerdo para mantener su trabajo. O puedes seguir viviendo en la negación mientras su carrera se desintegra completamente. Colgó sin decir otra palabra. 1 hora después, recibí un mensaje de texto de mi madre. Elena, Adriana me llamó muy alterada. Dice que hay problemas entre ustedes por el trabajo de Ricardo. ¿Puedes explicarme qué está pasando? Le respondí. Mamá, solo estoy haciendo mi trabajo. Los problemas de Ricardo existían mucho antes de que yo supiera de ellos. Adriana está molesta porque la realidad no coincide con lo que ella creía. Pero cariño, es familia. Exactamente, mamá, es familia. Y anoche, esa familia decidió humillarme públicamente, basándose en información completamente falsa. Ahora simplemente está enfrentando las consecuencias de vivir en fantasías. El domingo, Adriana intentó una táctica diferente. Llegó a casa de mis padres mientras yo estaba visitándolos, con Ricardo a remolque. Él se veía terrible. Ojos rojos, ropa arrugada, la postura de un hombre completamente derrotado. Elena, dijo Adriana en cuanto entró, con una voz que intentaba sonar conciliadora. Creo que hemos tenido un malentendido. Ricardo me ha explicado que ha habido algunos problemas menores en el trabajo. Estoy segura de que como familia podemos resolverlo. Mis padres nos miraban con expresiones preocupadas desde el sofá. Era obvio que no entendían completamente la situación, pero podían sentir la tensión. No hay nada que resolver, Adriana. Ricardo cometió errores graves en su trabajo y ahora debe enfrentar las consecuencias. Es así de simple, pero tú tienes poder para ayudarlo. Puedes hacer que estos problemas desaparezcan. Como tú hiciste que mis problemas de carrera desaparecieran anoche cuando me humillaste delante de toda la familia. Ricardo finalmente habló, su voz apenas un susurro. Elena, te ruego que me perdones. Sé que lo que Adriana dijo estuvo mal, pero por favor, no destruyas mi vida por eso. Ricardo, tu vida ya estaba destruyéndose sola. Tu mal desempeño, tu falta de ética, tus mentiras constantes a tu esposa sobre tu situación real. Yo simplemente soy la primera persona en tu vida que te está obligando a enfrentar la realidad. Adriana se acercó a mí, sus ojos brillando con una desesperación que nunca había visto antes. Elena, por favor. Admito que fui dura contigo anoche. Tal vez me pasé con algunos comentarios. Pero somos hermanas. La familia se perdona. ¿Ahora somos hermanas? Anoche, cuando me estabas destrozando delante de toda la familia, ¿también pensabas en que somos hermanas? Yo estaba celebrando el éxito de Ricardo. No era personal contra ti. Adriana, cada palabra que dijiste fue personal contra mí. Me llamaste fracasada, solitaria, incapaz de mantener un trabajo, dependiente de la caridad familiar. Y todo mientras presumías sobre el éxito ficticio de tu esposo. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Mi madre finalmente intervino. Elena, cariño, tal vez podrías considerar. ¿Considerar qué, mamá? ¿Proteger a Ricardo de las consecuencias de sus propias acciones?
¿Permitir que continúe robando dinero de la empresa? ¿Dejar que Adriana siga viviendo en una fantasía construida sobre mentiras? No estoy pidiendo que lo protejas, dijo Adriana rápidamente. Solo que no seas más dura con él de lo que serías con cualquier otro empleado. Adriana, he sido considerablemente más benévola con Ricardo de lo que he sido con otros empleados. Cualquier otra persona que hubiera cometido fraude por $8,000 ya estaría despedida y enfrentando cargos criminales. En lugar de eso, le di la opción de quedarse, reembolsar el dinero y reformar su comportamiento. ¿$8,000? Mi padre se incorporó en su asiento. ¿De qué están hablando exactamente? Ricardo se hundió aún más en sí mismo mientras yo explicaba brevemente la situación. El fraude en los gastos, el deterioro de su desempeño, las mentiras sobre su salario y posición. Entonces, dijo mi padre lentamente, procesando la información. Anoche Ricardo y Adriana estaban presumiendo sobre éxitos que no existen, mientras atacaban a Elena por fracasos que tampoco existen. Básicamente, sí. Adriana se veía como si hubiera sido abofeteada. Papá, eso no es. Yo no sabía, pero hablaste como si supieras, Adriana. Hiciste declaraciones muy específicas sobre los ingresos de Ricardo, su posición en la empresa, su influencia, y usaste esa información falsa para humillar a tu hermana. Yo confié en lo que Ricardo me dijo. ¿Y Ricardo? Mi padre se volvió hacia su yerno. Le mentiste a tu esposa sobre tu situación para que ella pudiera presumir falsamente en eventos familiares. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Adriana se veía pálida y perdida, como si no pudiera procesar completamente cómo su realidad se había desintegrado tan rápidamente. Elena, dijo mi madre suavemente, entiendo tu posición, pero no hay alguna manera de... Mamá, ya le he dado a Ricardo una oportunidad que no merecía. Puede mantener su trabajo si demuestra que puede cambiar. Pero no voy a fingir que nada de esto pasó. Y no voy a permitir que Adriana reescriba la historia para hacerse ver como la víctima. Me levanté para irme. Ricardo, te veré mañana temprano para firmar los documentos. Y espero el reporte escrito confirmando que Adriana ahora conoce toda la verdad sobre tu situación. Mientras caminaba hacia la puerta, Adriana me gritó. «Esto no se va a quedar así, Elena. No puedes usar tu trabajo para vengarte de tu familia». Me volví una última vez. Adriana, la venganza habría sido despedir a Ricardo inmediatamente y presentar cargos criminales. Lo que estoy haciendo es darle una oportunidad de redimirse, mientras me aseguro de que nunca más puedas usarme como tu punching bag personal, basándote en mentiras. Salí de la casa de mis padres sabiendo que había ganado la guerra, pero también sabiendo que las verdaderas consecuencias para Adriana apenas estaban comenzando. El lunes por la mañana, Ricardo llegó a mi oficina puntualmente a las 8. Se veía como si no hubiera dormido en días, pero traía todos los documentos requeridos firmados y el reporte escrito sobre su conversación con Adriana. ¿Cómo tomó ella la información completa? Le pregunté mientras revisaba los papeles. No bien, admitió. Pasó de la negación a la ira, luego al llanto, luego de vuelta a la ira. Se fue a quedarse con su hermana. Dice que necesita tiempo para procesar todo. ¿Le dijiste sobre el cronograma de reembolsos? ¿Sobre cómo esto afectará sus finanzas familiares? Sí, cuando entendió que tendríamos que devolver $400 mensuales durante los próximos 2 años y que mi salario real es casi la mitad de lo que ella creía. Ricardo se pasó las manos por el cabello. Elena, no sé si mi matrimonio va a sobrevivir esto. Eso no es mi problema, Ricardo. Mi trabajo es asegurarme de que esta empresa recupere el dinero que robaste y que tu desempeño mejore. Lo que pase con tu vida personal es consecuencia de tus propias decisiones. Durante las siguientes semanas, Adriana pasó por varias etapas. Primero, intentó convencer a otros miembros de la familia de que yo estaba abusando de mi posición por venganza personal. Pero cuando mis padres y tíos escucharon los detalles completos, el fraude, las mentiras, la humillación pública basada en información falsa, el apoyo familiar hacia ella comenzó a evaporarse. Luego intentó la ruta de la autocompasión, llamando a parientes lejanos para contarles cómo su hermana celosa había destruido su matrimonio feliz. Pero la narrativa no funcionaba cuando la gente entendía que su matrimonio feliz había estado construido sobre un andamio de mentiras financieras. Finalmente, intentó la confrontación directa una vez más. Apareció en mi oficina un viernes por la tarde, después de habérselas arreglado para pasar por seguridad diciéndoles que era mi hermana y que tenía una emergencia familiar. Elena, esto tiene que parar, dijo,
irrumpiendo en mi oficina sin cita previa. Has conseguido lo que querías. Me humillaste. Destruiste mi confianza en Ricardo. Arruinaste mi estabilidad financiera. ¿No es suficiente? Adriana, yo no hice nada de eso. Ricardo arruinó su propia credibilidad con sus mentiras y su fraude. Tú destruiste tu propia confianza al basar tu superioridad en información falsa. Y ambos arruinaron su estabilidad financiera al vivir por encima de sus posibilidades reales. Pero tú sabías que él trabajaba aquí. Podrías haberme dicho. ¿Cuándo, Adriana? ¿Durante los 3 años que llevas evitando hablar conmigo excepto para criticar mi vida? ¿Durante las reuniones familiares donde me tratas como si fuera un estorbo? ¿O tal vez durante la cena de aniversario, antes de que decidieras usarla como plataforma para demoler mi autoestima? Se dejó caer en una silla, finalmente mostrando signos de la derrota emocional que había estado conteniendo. Yo solo quería que nuestros padres estuvieran orgullosos. Ricardo y yo estábamos construyendo algo bueno, y parecía que tú siempre estabas luchando, siempre cambiando de trabajo, siempre sola. ¿Y eso te daba derecho a humillarme públicamente? ¿A inventar una narrativa donde yo era una fracasada que necesitaba tu caridad? No inventé nada. Ricardo me dijo que ganaba 8,000 al mes, que tenía influencia en la empresa, que podía conseguirte un trabajo. Y tú nunca cuestionaste esas afirmaciones. Nunca te preguntaste por qué, si él era tan exitoso, ustedes tenían problemas para llegar a fin de mes. Nunca notaste las inconsistencias en sus historias sobre el trabajo. Adriana se quedó en silencio, procesando la verdad de mis palabras. Elena, dijo finalmente, sé que me porté mal contigo. Sé que las cosas que dije fueron hirientes e injustas. ¿Pero realmente vas a destruir a toda mi familia por una noche de comentarios estúpidos? Adriana, por última vez, yo no estoy destruyendo nada. Estoy permitiendo que las consecuencias naturales de años de decisiones pobres finalmente se manifiesten. Ricardo eligió mentir, robar y tener un desempeño deficiente. Tú elegiste construir tu autoestima atacando la mía. Ahora ambos están enfrentando la realidad de esas decisiones. ¿Y qué se supone que haga ahora? ¿Cómo reconstruyo mi vida cuando todo en lo que creía era mentira? Empiezas siendo honesta contigo misma por primera vez en años, le respondí. Dejas de competir conmigo. Dejas de necesitar ser superior a alguien más para sentirte valiosa, y trabajas en construir algo real en lugar de algo basado en ilusiones. Adriana se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le doliera. ¿Y nosotras? ¿Nuestra relación como hermanas? Eso depende completamente de ti, Adriana. Cuando estés lista para relacionarte conmigo como un igual, sin competencia, sin condescendencia, sin necesidad de demostrar que eres mejor que yo, entonces podremos intentar reconstruir algo. Pero no antes. Después de que se fue, me quedé reflexionando sobre la conversación. No sentía triunfo ni satisfacción vengativa, solo una extraña sensación de cierre, como si finalmente hubiera puesto fin a un capítulo muy largo y doloroso de mi vida. Durante los siguientes meses, observé desde lejos cómo la vida de Adriana y Ricardo se transformaba. Él logró mantener su trabajo, mejorando gradualmente su desempeño bajo la supervisión estricta de Carlos. Los pagos mensuales de reembolso significaron que tuvieron que vender su auto nuevo, cancelar sus planes de remodelación y mudarse a un apartamento más pequeño. Adriana encontró trabajo por primera vez en 5 años, un puesto de medio tiempo en una boutique local. La realidad de tener que contribuir financieramente a su hogar, después de años de depender completamente de los ingresos inflados que creía que Ricardo ganaba, fue un shock considerable. Su círculo social también cambió drásticamente. Las amigas que habían admirado su estilo de vida aparentemente próspero comenzaron a distanciarse cuando se hizo evidente que gran parte había sido una fachada. Las cenas en restaurantes caros fueron reemplazadas por reuniones en casa. Las compras de ropa de diseñador se convirtieron en visitas a tiendas de segunda mano. Pero tal vez el cambio más significativo fue en las reuniones familiares. Adriana, que antes dominaba las conversaciones con historias sobre sus últimas adquisiciones o los éxitos de Ricardo, ahora se mantenía callada, casi invisible. La dinámica familiar que había existido durante décadas, donde ella era la estrella y yo era la decepción, se había evaporado por completo. Durante la cena de Navidad, 6 meses después del aniversario de nuestros padres, la transformación era evidente para todos. Adriana llegó con un vestido que reconocí de años anteriores, sin las joyas llamativas que normalmente usaba. Ricardo parecía haber envejecido años en meses, pero había algo diferente en él. Una humildad que nunca había mostrado antes. Elena, me dijo cuando nos quedamos solos por un momento, quería agradecerte por no haberme despedido.
Sé que lo merecía, y sé que probablemente habría sido más fácil para ti no tener que lidiar con toda esta situación familiar. ¿Cómo van las cosas en el trabajo? Le pregunté. Mejor. Mucho mejor. Carlos dice que mi desempeño ha mejorado dramáticamente. Por primera vez en años, me siento como si realmente estuviera ganando mi salario en lugar de solo aparecer y esperar que nadie notara mis errores. ¿Y en casa? Suspiró profundamente. Adriana y yo estamos en terapia de pareja. Ha sido revelador. Aparentemente, ambos hemos estado viviendo versiones falsas de nosotros mismos durante años. Ella necesitaba sentirse superior. Yo necesitaba ser visto como exitoso, y ninguno de los dos estaba siendo honesto sobre quiénes éramos realmente. Esa noche, después de la cena, Adriana se acercó a mí mientras yo ayudaba a lavar los platos. Elena, dijo suavemente, he estado yendo a terapia individual también. Mi terapeuta me ayudó a entender algunas cosas sobre por qué siempre sentí la necesidad de competir contigo. ¿Y qué descubriste? Que tenía miedo de que si no era mejor que tú en algo, no tendría valor propio. Desde niñas, tú siempre fuiste más inteligente, más determinada, más independiente. Yo me apoyé en ser la linda, la que se casó bien, la que tenía la vida tradicional que nuestros padres valoraban. Pero en el fondo, siempre supe que tus logros eran reales y los míos eran prestados. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en décadas. Adriana, nunca quise competir contigo. Solo quería que me aceptaras como tu hermana. Lo sé. Y siento mucho haberte hecho sentir como si no fuera suficiente cuando, en realidad, yo era la que se sentía inadecuada. No fue una reconciliación mágica. Demasiados años de daño no se borran con una disculpa. Pero fue un comienzo. 3 años después de aquella fatídica noche de aniversario, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. La empresa me ascendió a directora nacional, con un salario que finalmente reflejaba mi verdadero valor profesional. Me mudé a una casa propia en uno de los mejores barrios de la ciudad, y había comenzado una relación seria con David, un arquitecto que conocí a través de conexiones profesionales. Adriana y Ricardo habían logrado estabilizar su matrimonio, pero era una versión completamente diferente de lo que había sido antes. Ya no había presunciones sobre grandeza, no había competencia con otros, no había necesidad de impresionar a nadie. Habían aprendido a valorar la honestidad por encima de las apariencias. Ricardo nunca fue ascendido de su posición actual, pero se había convertido en un empleado respetado por su trabajo consistente y ético. Los otros ingenieros, que antes se quejaban de tener que compensar por sus errores, ahora lo consideraban un miembro valioso del equipo. Adriana había descubierto que realmente disfrutaba trabajar en la boutique, y después de 2 años, la dueña le había dado responsabilidades de gestión. Por primera vez en su vida adulta, tenía logros que eran genuinamente suyos, no reflejos de los éxitos de su esposo. Las reuniones familiares se habían vuelto más equilibradas. Mis padres, que gradualmente entendieron cómo habían contribuido a la dinámica tóxica al favorecer siempre las presunciones de Adriana por encima de mis logros reales, hicieron esfuerzos conscientes para tratarnos por igual. Ya no había un niña de oro y una decepción familiar, pero tal vez el cambio más satisfactorio fue personal. Ya no sentía la necesidad de demostrar mi valor a nadie. Los años de dudas sobre mi propia competencia, alimentados por los comentarios constantes de Adriana y la indiferencia de mi familia hacia mis logros, habían sido reemplazados por una confianza sólida basada en éxitos tangibles y reconocimiento profesional genuino. Un domingo por la tarde, mientras organizaba documentos en mi oficina en casa, encontré una carpeta vieja con recortes de periódicos, certificados de premios académicos y cartas de recomendación de mis años universitarios y primeros trabajos. Durante años, había guardado estas cosas como recordatorios privados de que tenía valor, evidencia secreta contra la narrativa familiar de mi inadecuación. Ahora, mirándolos, me di cuenta de que ya no los necesitaba. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Adriana. Elena, ¿tienes tiempo para hablar? Hay algo que quiero preguntarte. Por supuesto. David y yo hemos estado hablando sobre renovar nuestros votos. Ha pasado casi 4 años desde que todo cambió, y queremos marcar de alguna manera el hecho de que hemos construido algo nuevo juntos, algo honesto. Eso suena hermoso, Adriana. Me preguntaba si te gustaría ser mi madrina de honor. Sé que es mucho pedir después de todo lo que pasó, pero significaría mucho para mí tenerte ahí. La petición me sorprendió. 4 años atrás, cuando Adriana me humillaba en público mientras presumía sobre la vida perfecta construida sobre mentiras, nunca habría imaginado este momento. Adriana, me sentiría honrada. ¿De verdad? De verdad. Pero tengo una condición.
Pude escuchar la tensión en su voz cuando respondió. ¿Cuál? Nada de discursos sobre cómo el amor conquista todo, o sobre segundas oportunidades. Si vas a hablar sobre lo que han aprendido, quiero que sea honesto. Quiero que reconozcas que algunas mentiras duran años, que algunas heridas toman mucho tiempo en sanar, y que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que las ilusiones cómodas. Se rió, y por primera vez en años, sonaba genuinamente feliz. Elena, eso es exactamente lo que planeaba decir. Después de colgar, me quedé pensando en qué tan lejos habíamos llegado todos. La humillación pública que Adriana me había infligido aquella noche había sido el catalizador para exponer años de mentiras, autoengaños y dinámicas familiares tóxicas. Pero al final, todos habíamos emergido como versiones más honestas y auténticas de nosotros mismos. Ricardo había aprendido que el respeto se gana con trabajo honesto, no con presunciones vacías. Adriana había descubierto su propio valor independiente de comparaciones con otros. Mis padres habían entendido cómo el favoritismo había dañado a ambas hijas. Y yo había encontrado la fortaleza para defender mi valor sin necesidad de validación externa. La noche del aniversario de mis padres, cuando Adriana me atacó con tanta crueldad, había sido el final de una era, pero también había sido el comienzo de algo mejor. Relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de competencia, éxito medido por logros reales en lugar de ilusiones, y amor familiar expresado a través de honestidad en lugar de presunciones falsas. Algunos podrían decir que mi respuesta fue demasiado severa, que usar mi posición profesional para exponer las mentiras de Ricardo fue excesivo, pero yo sabía la verdad. No había buscado venganza, simplemente había permitido que la realidad hiciera su trabajo. Al final, todos conseguimos lo que realmente necesitábamos, una oportunidad de construir vidas auténticas basadas en la verdad, en lugar de en las mentiras cómodas que habíamos estado viviendo durante años. Y esa, pensé mientras archivaba los viejos recortes en una caja que donaría a la caridad, había sido la verdadera victoria. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.